A este punto, después de esta introducción de cómo yo elaboro o qué fórmulas utilizo para el radar, vamos a empezar por el consumo defensivo, que es el que tenemos aquí plasmado en la pantalla, y vamos a ir poco a poco. La primera empresa que estamos hablando es Viscofan. Viscofan nos ocurre que está muy cerca de la media móvil, el PER está casi muy cerca también del histórico, incluso un poco por debajo, y el payout respecto al BPA y el free cash flow vemos que tiene un margen bastante interesante. O sea que, bueno, tiene margen, no peligraría el dividendo y puede seguir pagando el dividendo, incluso incrementándolo sin no mucho problema. La deuda neta también la tiene muy controlada, por debajo de una vez, así que muy bien. Y los indicadores de calidad de ROI y ROIC están muy bien, 18% del ROI y ROIC 12%, así que son valores bastante interesantes. Y ahora vamos a ir a lo que es la rentabilidad. Rentabilidad inicial, 3,5%. Bueno, es un poco justa, pero claro, estamos hablando de una empresa que tiene un margen de crecimiento de dividendo al 5%, que yo creo que puede tranquilamente mantener este crecimiento. Y entonces hacemos lo que otras tantas veces hacemos, es sumar el 3,5 más el 5, nos sale 8,5. Entonces está ahí un poco en lo que yo siempre evalúo, que a partir de 8, 9, 10 es muy difícil encontrar empresas así de crecimiento que entre los dos valores te lleguen a dar 10, porque, bueno, tienen que ser empresas de mucho crecimiento, pero las hay, lógicamente. Pero partiendo de un 3,5 que te llega a un 10 es difícil. Y aparte que, bueno, vamos, no me quiero liar mucho, sabíamos un poco que, vamos, en resumidas cuentas, esta empresa, yo creo, a mi entender, se está poniendo un poquito interesante. Está muy cerca de la media móvil, aunque está casi en la misma línea móvil, no podemos decir que está cara, porque ya ves que el PER histórico es muy similar al actual, tiene márgenes de sobra respecto al BPA como el free cash flow, y la deuda neta es un valor muy interesante, que no tenga apenas mucha deuda, para que no tenga problemas de financiación. Así que, bueno, empresa española, interesante. Ebro Foods, nos ocurre algo similar. ¿Qué pasa? Que Ebro Foods cotiza un poco más barata, tiene un PER actual más bajo, y el histórico es similar al de Viscofan. Ocurre lo mismo, el payout también bastante controlado, la deuda también controlada y la rentabilidad similar. ¿Qué ocurre? Que el crecimiento del dividendo de Ebro Foods es un poquito más bajo que el de Viscofan, aun partiendo un poco más arriba, al final obtendríamos más o menos la misma rentabilidad, tanto en una como otra. Son dos empresas que, por cotización, yo veo más barata a Viscofan, porque ya veis que en la gráfica ha corregido bastante. Bueno, bastante, ha corregido. Y Ebro Foods, pues la verdad que se ha comportado muy bien este último año. Y ahora mismo, pues igual hay que ser un poco más pacientes y esperar a que corrija un poco más a esa media móvil, que ya veis que le falta un 8,35% para tocarla. Ebro Foods no es tan raro verla tocar la media móvil. Así que, bueno, en estas dos empresas, pues yo tendría más cautela con Ebro que con Viscofan. Ya vamos al Reino Unido, y aquí tenemos empresas como Unilever, British American Tobacco, Diageo, Reckitt Benckiser y Associated British Food. Bueno, de estas, sin duda, la que más oportunidad está dando es Diageo. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos que es un sector, en general, del consumo que está siendo castigado, y encima el del consumo de bebidas alcohólicas, más todavía. Ya no solo es Diageo, sino son otras empresas también del mismo sector. Están siendo castigadas, y Diageo pues tiene todo bastante bien, la media móvil con mucho margen, el PER muy por debajo del histórico, los márgenes del payout y el free cash flow, bueno, no es que estén mal, tienen cierto margen, y el único dato que menos gusta a la gente es el de la deuda neta frente al EBITDA. Está por encima de las 3 veces. Históricamente esta empresa más o menos siempre ha trabajado con ese rango de deuda neta EBITDA, así que tampoco es un dato muy preocupante, pero bueno,
Lo interesante sería que estuviera por debajo de esas 3 veces, incluso si estuviera en 2,5 o en 2, ya veréis cómo la cotización estaría totalmente diferente. Rentabilidad actual te da un 4,21, con un dividendo incrementándose un 8,6, podríamos obtener un 6,36. Habría que vigilar un poco este crecimiento, porque tal como está la situación, no sé si puede llegar a crecer tanto. Tiene margen para crecer, pero tanto como un 8,6 debería de mejorar bastante el beneficio por acción para mantener ese crecimiento. Y que crezca al 8,6, bueno, habría que vigilarlo. Pero un crecimiento del 5, yo creo que sin problema lo puede dar. Así que, bueno, sería modificar en este parámetro, poner el crecimiento estimado que tú personalmente creas y te saldría la rentabilidad. Así que, bueno. ¿Qué pasa con las otras? Unilever está por encima de la media móvil, así que no deberíamos de contemplarla ahora mismo. El PER también está por encima del histórico, los márgenes sí que están bien y la deuda está controlada. Ya veis que Unilever sí que está por debajo de esas 2 veces, que sería lo ideal, lo interesante. Pero ¿qué pasa? Unilever tiene el dividendo congelado, lleva con él mucho tiempo congelado. Entonces, un dividendo del 3,35%, sin apenas crecimiento, igual no es tan interesante como otras opciones de consumo defensivo, incluso en la propia región, como es Diageo. British American Tobacco, empresa de tabaco, ahora mismo está bastante más cara que lo ha estado. Ya veis que el PER histórico es 11 y ahora está en 27, así que no debería de contemplarse. Hay que esperar a que corrija un poco. Ya veis que incluso con el payout de Free Cash Flow, el dividendo es sostenible, porque son empresas que generan un flujo de caja bestial, las empresas de tabaco. El BPA sí que se resiente un poco, pero bueno, realmente el dividendo al final va a salir siempre del Free Cash Flow. Entonces, de tener 2 criterios, el más justo o el que deberíamos de vigilar más todavía sería el del payout respecto al Free Cash Flow. Deuda neta por debajo de las 3 veces, así que deuda controlada. Y bueno, una rentabilidad interesante ahora, con un crecimiento no muy alto, porque es una vaca lechera, y te obtendríamos un 7,5. Pero bueno, vuelvo a repetir, es una empresa muy interesante, pero a estos precios yo me abstendría. Yo ya veis que es la primera posición de mi cartera, pero no la tengo a estos precios ni mucho menos. La tengo a precios, incluso la primera entrada que hice, que la hice entre comillas un poco más cara que de lo que se puso luego, no entré a estos precios. Pero bueno, es ser pacientes si os interesa este sector, que tiene cierta ciclicidad y seguramente dé alguna oportunidad. La siguiente, Reckitt Benckiser, es otra empresa que ha tenido algún problema, sobre todo hace un año, por el tema de unas denuncias, de los polvos de la leche que tuvo y demás, y se puso a un precio interesante. Ahora ya ha corregido bastante, ha recuperado ese precio y ya no está tan interesante como estuvo. El PER está muy por encima del histórico y los valores, pues el Free Cash Flow, pues bueno, tiene cierto margen. Deuda también controlada y rentabilidad un 4% redondeando y un crecimiento, ya veis que tampoco tiene mucho crecimiento. Entonces, bueno, yo creo que hay mejores opciones. El crecimiento de dividendo no va a ser muy alto. Sería interesante haberla cogido a estos precios muy bajos y entonces ahí igual la rentabilidad de dividendo sería superior, sería a lo mejor, no sé, igual no sé si llegaría a 5% y ahí sí que a lo mejor sería más interesante. Sería más vaca leche. Pero una vaca lechera que te reparta un 4, a mí no. Una vaca lechera yo creo que le pido mínimo un 5. A partir de un 5 ya sí se puede considerar vaca lechera. Y no hace falta que le pidas un crecimiento del 4 o del 5. Con que te dé un crecimiento del 3, ya más o menos aunque sea un poco justo, te puede interesar, siendo una empresa de calidad, obviamente. Associated British Food, que la tengo comentada en el canal, sabemos que tiene la peculiaridad de que
tiene a Primark entre sus activos y representa casi el 50% de sus beneficios, así que aunque está englobada en consumo defensivo, también tiene mucha parte de consumo discrecional, y el PER está muy por debajo del histórico, está a buenos precios, aunque esté más o menos la media móvil. Márgenes, tiene bastante margen respecto al Free Cash Flow y al BPA. Deuda, bastante controlada. Y ya veis que el dividendo, un 4,38 y un crecimiento del 6,3. La verdad es que está muy bien esta empresa a estos valores. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor ha estado más barata, incluso tiempo atrás. A lo mejor no me acuerdo ya cuando la comenté en qué valores estaba cotizando. Yo creo que estaba en 19 libras o por ahí. Y ahí sí que a lo mejor sería, aunque sea un poquito más abajo que ahora, todo lo que se pueda arañar a esa cotización sería interesante. Pero bueno, es una empresa a tener en cuenta. A mí personalmente es, con la peculiaridad que tiene, está muy bien. Sí que es verdad que la otra parte, consumo defensivo, que es el azúcar y todos estos ingredientes, tienen cierto carácter cíclico y está ocurriendo que tiene problemas ahora en ese sector. Por eso está siendo un poco castigada, aunque el discrecional le funcione mejor. Pero bueno, es interesante. Es una empresa, a mí es una empresa que me gusta, la verdad. No, no os voy a engañar. Pero bueno, igual la vez que lo comenté, que estaba a lo mejor en 19 libras, igual había que ser más paciente y esperar si tocaba a las 18, pues ahora mismo yo esperaría también. Si a 19 no nos llega a gustar, a 20 y media, pues debería de gustarnos un poquito menos, por precio, no por calidad del negocio en sí. Vamos ya al Estados Unidos, y aquí tenemos empresas, pues la primera, Altria, similar, sector del tabaco, similar a BATS, comportamiento muy bueno este último año, así que bueno, es una empresa de flujo de caja genial. El beneficio por acción y el flujo de caja lo puede mantener el dividendo y puede incrementarlo un poquito. De hecho, tiene un compromiso de incremento de dividendo hasta el 2027, creo que es, o hasta el 26, no sé muy bien hasta qué año estaba comprometido a incrementar el dividendo. Y bueno, ya veis que tiene una rentabilidad del 7,06. Si cumpliera ese compromiso de incremento de dividendo, podríamos obtener un 9%, que está muy, muy bien. Para ser una vaca lechera sería un crecimiento brutal, pero bueno. Son empresas que hay que intentar cogerlas en el ciclo bajo, cuando hayan corregido, no ahora que están casi en máximos no históricos, a lo mejor no son históricos, pero sí anuales. Entonces, cuando estén mínimos anuales o cosas así, igual es interesante, tanto esta como BATS, pero ahora mismo que están máximos anuales, no, yo no la estaría vigilando mucho. Philip Morris, pues ocurre lo mismo, tiene más calidad que Altria, por la marca que tiene de Marlboro. Y bueno, ocurre un poco lo mismo, tiene menos dividendo, menos crecimiento, pero aquí estás jugando más con el comportamiento de la cotización. Pero a mi parecer, yo personalmente prefiero antes tanto Altria como BATS que Philip Morris, porque sí, voy a dividendos y prefiero los dividendos ya en mano y en caja, aunque sea que tenga que pagar a Hacienda por ellos, pero a lo mejor me dejo de tener que esperar que la cotización se comporte como tiene que comportarse. Luego, siguiente, Archer Daniels Midland, ya le hemos comentado en otros radares que estaba interesante, sigue estando interesante, ahora un poquito menos interesante, pero sigue estando interesante. Tiene una rentabilidad del 3,71, con un crecimiento del 6, así que se acerca mucho a ese 10 casi por ciento que le pedimos, así que bastante bien. El margen del free cash flow ya vemos que lo tiene bastante controlado. La deuda le ocurre lo mismo que a Diageo, la tiene por encima de esas 3 veces, y es el dato que menos gusta a los inversores, yo creo,
Por eso no termina de remontar del todo. Yo creo que es que el tema de la deuda con los tipos de interés es preocupante. Hay que evitar riesgos y aunque no sea una deuda muy elevada, ya ves que en torno al 3 tampoco es que sea muy elevado, pero bueno, cuanto más abajo pues, sea posible, mucho mejor. Y yo creo que este dato es algo que no termina de gustar a los inversores. Y bueno, también tenemos el BPA. El BPA está por encima del histórico, al PER, entonces igual hay que esperar un poco que crezca esos beneficios. Ya veis que tanto el ROE como el ROIC tampoco es que sean unos datos muy buenos. El ROIC es un 4%. Así que, bueno, si los comparamos a Diageo, son mucho mejores los de Diageo. Por eso me gusta tener estos valores, para intentar comparar. Cuando hay dos empresas que son muy similares, ¿qué es lo que siguiente que podemos evaluar? Pues la calidad del negocio en sí. El ROI y el ROIC. Pues aquí ya sabemos que Diageo, al menos por calidad de negocio, es mejor que Archer Daniel. Al menos según los datos que obtenemos de ella. Vamos a pasar a Pepsi, otra empresa que está siendo muy castigada últimamente y tiene un PER muy por debajo del histórico, la media móvil también muy por debajo de la histórica, de las 1000 sesiones. Pero ¿qué ocurre? Que ya vemos que el BPA y el Free Cash Flow están muy en el límite. Aquí ya, aunque sea una empresa de altísima calidad, ya veis que el ROI y el ROIC son muy buenos, pero está teniendo problemas con los beneficios y ese dividendo empieza a tener ya cierto margen de que ya no va a poder incrementarlo tanto como quisiera. Y aún así lo ha incrementado en torno al 6,6, pero habría que ver si es capaz de incrementarlo a estos valores. Como no sea capaz de aumentar el beneficio por acción, muy difícil lo va a tener. Lo mismo que el BPA, ocurre lo mismo con el Free Cash Flow. Como no mejore en los próximos resultados el BPA y el Free Cash Flow, es una empresa que puede seguir siendo castigada. ¿Por qué? Pues porque va a tener más problemas para incrementar el dividendo, lo incrementará, no lo recortará, lógicamente, pero empieza a estar en una situación un poco crítica. La deuda neta no es que la tenga muy disparada, pero tampoco tiene una deuda muy holgada. Entonces, bueno, habría que vigilarlo. Coca-Cola. Coca-Cola pues tiene un comportamiento totalmente contrario a Pepsi. El negocio es más de bebidas y no de snacks también como es Pepsi, entonces eso le permite a lo mejor tener un mejor comportamiento. Ya veis que el PER aún así es similar al histórico, aunque está por encima de la media móvil, pero también empieza a tener cierto problema con el payout, aunque Coca-Cola ya se considera una empresa de vaca lechera, ya reparte bastante free cash flow en dividendos, ya no es una empresa tanto de crecimiento, pero bueno, 2,92, un crecimiento del 3,4. Si fuéramos muy estrictos, deberíamos de pedir más cotización, un 3,5, un 4, siendo Coca-Cola, pero un 3 más un 3,4 un 6,5 nos llega, sería un poco justo, la verdad. Sí que es verdad que es Coca-Cola, que es la empresa mundialmente conocida, pero al final estamos aquí para lo que estamos, no para presumir de las empresas que llevamos en cartera, sino para obtener rentabilidad de ellas y ganar dinero. Entonces, bueno, por eso yo, Coca-Cola, pues esperaría un poco a que corrigiera un poquito. Es un empresón, pero hay que esperar un poco a que dé alguna oportunidad mejor. Procter & Gamble está siendo muy castigada, se está acercando a la media móvil y eso es muy difícil de ver en Procter & Gamble. Y la verdad que el PER también está por debajo del histórico, con poco margen, pero está. Y vemos que el BPA y el Free Cash Flow tienen margen para seguir incrementándolo. La deuda la tiene muy controlada. Y el dividendo es muy justo, un 2,7. Pero el crecimiento
es sostenido y es un 5,7, creo que no va a tener problema para incrementar ese dividendo a ese ritmo. Así que estamos hablando de una suma de prácticamente 8,4. 8,4 se acerca a eso en ese intervalo de entre 8 y 9. Pues Procter & Gamble no la tenía tan controlada estos meses y yo creo que se está poniendo a unos precios interesantes. Sí que es verdad que en mi caso el sector defensivo me pesa muchísimo ya en cartera y por eso tampoco la tengo tan vigilada, porque me costaría mucho añadir a Procter & Gamble y es un inversón, pero me costaría, pero no hay duda de que es una oportunidad muy... Yo, la verdad que ahora mismo no sabía que estaba a estos precios tan cerca de esa media móvil. Y hay que recordar que estamos hablando de empresas americanas. Con la pérdida de valor del dólar frente al euro, pues estamos, si luego corrige un poco el valor del dólar frente al euro, podemos llegar a obtener una rentabilidad superior, tanto a cotización como por dividendos luego. Porque el valor del dólar se apreciará un poquito más y entonces en euros obtendremos una rentabilidad un poquito mejor a la hora de cobrarlos y a la hora de cambiar el euro al dólar o el dólar al euro. Kraft ya la tengo comentada, es una empresa que no me termina de convencer del todo porque la veo bastante estancada. Ya veis que ahora los márgenes mejoraron un poco, yo creo que antes estaban peor, creo. El PER sí que está muy por debajo del histórico, pero ya veis que el ROI y ROIC no tenemos gran datos de calidad, que digas, no, es una empresa muy sólida, de alta calidad. Dividendo estancado, sí que es verdad que está en 5,9, pero un dividendo congelado. Yo creo que hay mejores opciones. Encima ahora hay una noticia, no indagué mucho en la noticia, pero creo que estaban hablando de separar ahora otra vez el negocio de Kraft y de Heinz y entrar en ella para que luego en unos meses te hagan una separación de otra vez en dos empresas. Bueno, si no estás dentro de esta compañía, pues yo creo que es mejor mantenerse al margen. Si hace esa separación, pues a lo mejor es interesante hacer una evaluación de las dos compañías que van a quedar, cuál te interesa más, si es que quieres entrar en una de esas dos, que no hacerlo ahora, que al final te vas a tener que comer, entre comillas, la parte que no querías. Pero bueno, esa es mi opinión, pero la gente que esté dentro de ella, entiendo que son precios que se puede seguir ampliando si confiáis en ella, pero yo creo que hay mejores opciones igualmente por ahí. Estamos hablando de mismamente Procter & Gamble, que no te da un dividendo tan alto, pero es que por calidad no hay comparación. Luego, Hormel Foods es una empresa que no es que sea muy conocida, pero yo sí que escuché hablar de ella. Y actualmente está por debajo de la media móvil, como la mayoría del sector. Ya veis que está el sector en sí defensivo siendo un poco castigado. El PER 22, joder, por una empresa de este calibre, seguramente tenga calidad, pero no sé si se merece un 22 como para tener esa calidad. Ya veis que tiene un 10 de ROI y ROIC del 6. No sé si se merece un 22. El histórico sí que es verdad que lo ha tenido un 25. Y en los márgenes los tiene controlados. La deuda también. El dividendo un 3,8, crecimiento del 6. Así que aquí nos saldrían las cuentas bien. No hay problema. Pero bueno, yo es que me gusta, o sea, no me gusta el negocio porque no lo conozco la compañía tanto, los productos. En cambio, la siguiente que tenemos, General Mills, conozco un poquito más los productos, la tengo comentada en el canal, me parece más interesante, tanto por precio PER como por todo. O sea, ya veis que el PER por debajo del histórico, la media móvil con un poquito más de margen, el payout también con mejores márgenes, la deuda sí que es verdad que la tiene un poquito elevada, pero bueno, siendo estas empresas se pueden permitir jugar con estos valores, ya ves que Diageo se lo permite y aunque sufra un poco en cotización, no tiene mucho problema de mantenerlo. Y los retornos ya veis que son muy buenos.
El 26 del ROE, el ROIC un 10. O sea, mejor, mucho mejor que Hormel Foods. Dividendo también elevado, más elevado que el Hormel Foods. Crecimiento un poco más bajo, sí, pero al final vas a llegar al mismo sitio. Ya veis, un 4,6 con un crecimiento del 3,8 llegas a un 5,6. En cambio, un 3,8 con más crecimiento de dividendo, pero no llegas al 5,6. Por eso es muy importante la rentabilidad inicial, más que el crecimiento. Así que yo entre estas dos empresas, personalmente, prefiero General Mills y aparte es que la veo a buen precio. Me ocurre lo mismo que con Diageo. La deuda sí que me gustaría verla un poquito mejor, pero no me cabe duda de que son empresas comprables y que están a buen precio. Si las llevamos en cartera, yo creo que sería interesante ampliarlas y si no, si estamos contemplando añadir empresas del sector defensivo, pues yo creo que General Mills, Diageo, Procter & Gamble, la propia Pepsi con alguna duda más, también, no sé, tanto Viscofan también en España, aunque no esté entre comillas tan barata, pero no deja de ser una empresa interesante si queremos alguna española. Y vamos por último ya a Mondelez, que ya ha corregido bastante, o sea, ha recuperado bastante esa caída que tuvo, ahora 6 meses más o menos según la gráfica. Ahora está por encima del PER histórico, los márgenes más o menos controlados, la deuda también controlada, aunque la tenga un poco más elevada que Hershey, pero bueno, la tiene controlada. Los retornos ya veis que también 17 y casi un 10, muy bien. El dividendo inicial un 2,8. Esta es interesante cogerla siempre que esté en torno al 3% por corrección de cotización. Es muy interesante porque con este crecimiento del dividendo obtenemos una rentabilidad muy buena en 5 años. Y bueno, Mondelez por calidad de empresa yo creo que está bien. Y Hershey ocurre lo mismo. Hershey está sufriendo bastante por el tema del chocolate, del valor de la cotización de la materia prima del chocolate, que le está pasando factura porque se espera que sus beneficios se van a repercutir por el coste de esa materia prima, pero aún así ya veis que ha corregido un poquito desde mínimos anuales. 3,3 ya te está entregando con un crecimiento similar a Mondelez, así que si con Mondelez ya decíamos que con un 3 ya nos valdría, con Hershey yo creo que también deberíamos de aplicar el mismo criterio. Con un 3 ya nos debería de valer si la queremos añadir en cartera. Pero, ojito, Hershey tiene un poquito más de riesgo que Mondelez respecto al precio del chocolate, le afecta más porque son productos con más materia prima de chocolate y por eso tiene un comportamiento un poquito más errático que Mondelez.